Hermanos que nos están transmitiendo en vivo, hermano, los bendecimos desde aquí de Tijuana, una tierra que el Señor ha bendecido, porque hay hijos de Dios en Tijuana que estamos orando para que la gloria de Dios sea manifiesta en todo lugar. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Mire, hermano, con lo que usted hace hoy, usted le puede mostrar al mundo invisible que hay un pueblo que sigue creyéndole al Dios Espíritu. Amén. Porque la adoración solamente la puede dar la persona que cree en lo espiritual. Dios es espíritu, y con esa adoración que usted le acaba de ofrecer hoy a Dios, usted le está diciendo al mundo espiritual que usted sigue creyendo en el Dios Espíritu. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso la adoración es testimonio de que Dios es real. Aleluya. Bueno, hermano, quiero entrarle de lleno a la palabra. Quiero entrar corriéndole. Yo quisiera que usted en esta mañana, hermano, entendiera por qué a veces nosotros no hemos llegado, hermano, a la condición de una libertad que Dios desea. Amén. Dios desea un pueblo libre, un pueblo sano, un pueblo prosperado por su presencia. Pero para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Acompáñeme corriendo, hermano, al capítulo 9, versículo 1, verso 2, verso 3. Probablemente el 4, pero yo con el 3 nos detenemos, del libro quíntuple, amén, de la palabra, que es Deuteronomio, libro quíntuple, amén, amén. Quinto libro de la Biblia, dice la palabra poderosa. Acuérdese que aquí está el Señor, hermanos, dándole las instrucciones a un pueblo que escogió por su heredad. Corintios 10 dice que lo que le pasó a Israel fue escrito para nuestra enseñanza. Se dejó para que aprendiéramos de ellos. Acuérdense que ellos es una sombra de lo que nosotros somos. Nosotros somos la verdad en Cristo Jesús. Amén. Estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Pero aquí el Señor le va a hablar a su pueblo y le dice estas palabras: oye, Israel, tú vas hoy a pasar, diga conmigo, el Jordán. Yo quiero que usted, hermano, recuerde que de aquí ya viene, hermano, ya vamos a empezar la etapa de la conquista. Es porque Israel ya fue libre de la esclavitud de 430 años esclavo en Egipto. Ya habían pasado 40 años del desierto, la generación del desierto. Hermano, ya había muerto una generación y se levantó otra generación. Aquí se está levantando la generación de Josué, Josué el conquistador. Pero cuando estamos viendo esto que se va a narrar, está diciendo la palabra bendita que hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú. Ciudades grandes y fortificadas. ¿Hasta dónde? Mire el Dios que usted tiene, hermano. Mire, bendito es nuestro Dios, porque Él te dice a ti: hoy, en este año 2017, obra el Dabar de Tijuana, Dios te ha levantado para enfrentarte, óigalo bien, a ciudades, óigalo bien, a hombres más grandes y más poderosos que nosotros. Y Dios nos ha escogido a usted y a mí para enfrentarlos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que son ciudades grandes, amén. Y Dios escoge al débil para hacer caer lo grande. Lo va a leer, porque ahí le dice ciudades grandes y fortificadas. ¿Hasta dónde? Acuérdense que el cielo es la protección que ellos tienen. No tengan temor de esas ciudades, porque su sombra, su cobertura les ha sido quitada. Amén. Dice el verso 2. Mira lo que dice Dios: un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos. Espero que usted sepa quién son esos. ¿A quiénes conoces y de quienes has oído decir? ¿Quién puede resistir ante los hijos de Anac? Está hablando de los gigantes. La Biblia habla que hay 13 gigantes. Hay 13 gigantes. No solamente existe Goliat. Cualquier día, a lo mejor si un día nos permite Dios, hermano, podemos entrar a un servicio por gigante, porque para explicar esos 13 genes, que son los genes trastocados, lo que la Biblia habla, los Nefel, que está hablando los seres híbridos, amén, que existieron antes y después que los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, se llegaran a las hijas de los hombres. La Biblia habla que hay 13 gigantes. No solamente existe Goliat. Como Goliat hay 12 más que en la Biblia están registrados uno a uno, y esto es uno de ellos, los hijos de Anac.
Note lo que está diciendo Dios, que Dios le está hablando a su pueblo, que va a enfrentarse a ciudades grandes y poderosas, hombres grandes y poderosos. Está hablando de los 31 hombres fuertes. No solamente hay un hombre fuerte, eran 31 hombres fuertes. Amén. Ciudades fuertes. Y le dice el Señor, un pueblo grande y alto, y le llama los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Verso 3. Para entrar de lleno a la palabra, comprende. Tienes que entender, iglesia, esto. Comprender es tener conocimiento. Pues hoy, ¿qué es el Señor tu Dios? El que pasa delante de ti como fuego consumidor. Una vez más, pueblo, entiende. El que va delante de ti, tu Señor, tu Dios, mi Dios, va delante de mí, pero Él va con un fuego abrasador. Ese fuego es el ángel de la presencia que va delante de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice, Él, no tú, no yo, Él los destruirá, los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. El Señor te dice, te vas a enfrentar a cosas grandes, obstáculos grandes, pero no tengas temor. Entiende, tú no eres, es el Señor, es el ángel de su presencia, es el fuego consumidor el que va delante de ti. Él va a hacer que los hombres grandes caigan, que las ciudades caigan. ¿Cuántos dicen amén? Que los obstáculos caigan. ¿Qué está diciendo Dios? Tú entiende, tú camina y yo hago lo imposible posible. ¿Tiene problemas grandes? Dios, mire hermano, mire el Dios que tenemos. Tenemos un Dios tan maravilloso que, hermano, cuando Dios va a hacer cosas, no las hace chicas, las hace grandes. Por eso te enfrenta a desafíos grandes, hombres grandes, ciudades fuertes, ciudades amuralladas. Por eso, hermano, cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios, usted tiene que aprender, hermano, a confiar quién es nuestro Dios. Por eso le dice el Señor, vas a enfrentarte a ciudades fuertes, amuralladas, diga amuralladas. Entonces, para estas alturas usted conoce que Israel, que es figura de la iglesia, amén, amén, una sombra solamente. Usted sabe que Israel fue esclavo, diga esclavo. Pero después de ser esclavo fue procesado en el desierto para ser purificado, amén, para al finalmente hacer Dios un pueblo de conquistadores. Lo mismo Dios está haciendo con usted y conmigo. Dios a usted y a mí nos libertó de la esclavitud del pecado. Usted y yo fuimos vendidos al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hermano, nos pasa lo mismo que le pasó a Israel. Israel, 430 años de esclavo. Él pensaba que eso era libertad para ellos. Amén. Usted y yo estamos en Cristo, pero no nos hemos dado cuenta que hay cosas que nos han esclavizado porque no conocemos la verdadera libertad. Por eso se manifestó Jesucristo, porque conocerá la verdad, y la verdad, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? ¿Quién es el que liberta? Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Él liberta, amén, a través de la verdad. Entonces, nótelo bien, lo mismo pasa con nosotros. Dios nos saca de la esclavitud y nos trata con el propósito de hacer que nuestra mente tenga la capacidad de creer a su palabra, porque si le creemos, entonces seremos conquistadores, de esclavos a conquistadores. Amén. Eso hizo Dios con Israel, ¿sí o no? Eso está haciendo Dios con la iglesia. Te sacó del mundo, ahora quiere que tengas la mente de un conquistador. ¿Quién es el que conquista? El que le cree a Dios, que Dios va delante de nosotros, que la obra la hace Él. El que hace que caigan los problemas es Él. El que destruye a tus enemigos es Él. No somos nosotros, es Él. Entonces, cuando yo empiezo a creer eso de Dios, entonces mi mente cambia, porque ahora yo le voy a creer a Dios. Entonces, vamos a mirar que Dios le da promesas. Te vas a enfrentar a ciudades fuertes, diga, fuertes. Y usted reconoce que la primera ciudad que van a enfrentar ellos es la ciudad de Jericó. ¿Alguien se acuerda cómo era Jericó?
Una ciudad amurallada, ¿verdad? Es la primera ciudad. Entonces Dios le da la promesa de que van a destruir ciudades grandes. Entonces usted reconoce que cuando Dios manda a conquistar Jericó, Dios le da una promesa. Le dice: te he entregado, dijo Dios a Josué, te he entregado a su rey, diga a su rey. Le dice: no, te he entregado la ciudad. Le voy a dar el verso porque no quiero que usted piense que yo me lo invento. Para así abrir mi Biblia, ¿qué le parece? Amén. ¿Me deja abrir la Biblia? A veces se me olvida que la traigo, hermano, pero déjeme la abro. Amén. Entonces dice la bendita palabra en Josué capítulo 6 verso 2, ¿lo tiene? Dice que Dios le da a Josué una promesa. Esa promesa es la que usted y yo tenemos que tomar hoy con determinación. Amén. Le dice el Señor a Josué: amén, mira, he entregado a Jericó. ¿Quién es Jericó? Diga: Dios ha entregado a Tijuana. Y ha entregado no solamente a Tijuana en nuestra mano, ha entregado al rey. ¿Sabe quién es el rey? El hombre fuerte de Tijuana. Y no solamente ha entregado la ciudad al rey, que es el hombre fuerte, también ha entregado esos demonios inmundos, esos espíritus contrarios que están contra nosotros, que es el ejército que él tiene. Dios nos los ha entregado en nuestra mano. ¿Cuántos creen eso? Nos entregó la ciudad, nos entregó al hombre fuerte de Tijuana y nos entregó también a todos esos espíritus inmundos. Nos los ha puesto en nuestra mano. ¿No lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Dios nos los entregó. La pregunta: ¿cuántos lo creen? Hermano, es que yo tengo una cosa que hacer: creer que el fuego abrasador que va delante de mí, Él es el que va a hacer la obra. No soy yo, es Él. Él va a hacer que lo grande caiga. Son promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea bien. Entonces Dios le dice que le entrega a Jericó. La cosa que Jericó tenía, ¿qué? Murallas. Entonces Dios siempre que te va a llevar a una batalla espiritual, te va a dar estrategias. Pero quiero que en esta mañana usted aprenda que cuando Dios da estrategias, ninguna estrategia es igual. Por eso el problema nuestro es que creemos que como tuvimos una victoria, todas las victorias van a ser lo mismo, y no es así. Dios le dijo a Josué: para que caiga Jericó, tienen que aprender a circuncidar. Diga: circuncidar. Circuncisión significa vuelta en redondo. Es corte redondo, es circuncisión, un círculo, hermano, con una incisión, como una cirugía. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios le dice: van a dar, ¿cuántas vueltas van a dar para que caigan las murallas de Jericó? No, hermanos, no. Tienen que dar 6 vueltas y el séptimo día 7 vueltas. El total son 13 vueltas las que tenían que dar Israel. No son 7. Son 6 días y el séptimo día iban a dar 7 vueltas. 13 el número de rebelión. La rebelión no cae si no se circuncisa. Hay que saber cortar las maldiciones. ¿Cuándo dicen amén? Dios le dice: entonces tienen que haber 7 sacerdotes que lleven 7 cuernos de cornero. Usted conoce la historia, amén. Amén. ¿Sí la conoce? Amén. Entonces irá el arca de ellos y atrás irán entonces los hombres valientes. Por 6 días no tienen que hablar absolutamente nada, solamente los sonidos de las trompetas tienen que sonar. Y cuando acaben de dar las 13 vueltas, entonces todo el pueblo gritará y las murallas no caerán, sino se hundirán. Eso fue lo que hizo Dios ¿con quién? Con Jericó. Diga conmigo: las murallas caen. Los muros de oposiciones caen, diga. Entonces Israel tiene su primer victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Dios cumple su palabra. Gozosos y contentos dijeron: fácil, ya mañana vamos a conquistar al rey de Jai. Y le cuento, creyeron que todo es igual, y por ir confiados a una batalla, a un pueblo insignificante, a las cosas más pequeñas las menospreciaron y van a pelear contra Jai. Jai significa montón de basura. El pasado que siempre estorba en nuestra mente. Entonces cuando van a ir a destruir, usted sabe que allí hubo un problema. Un bandido llamado Acán, perdóneme la palabra, él se le ocurrió tomar cosas que no le agradan a Dios. Es lo dedicado al anatema. Usted conoce el manto babilónico, el lingote de oro. Usted conoce lo que a Dios no le agrada, amén. Entonces van a la batalla e Israel, el que lleva el ángel de Dios delante de Dios, pierde.
¿Por qué perdió Israel? Por creer que todas las batallas se ganan de la misma manera. Iglesia preciosa, si algo tenemos que aprender, que hay cosas que funcionan para el momento, pero hay que aprender que cuando nosotros creemos en nuestra experiencia, vamos a fracasar. Hay que aprender a consultar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué Él va a hacer de mí? Hay que ir, hermano, al lugar donde el Señor quiere que lo busquemos. Y yo creo que lo más grande que tenemos que aprender nosotros es, hermano, a buscarlo como a Él le gusta. Hoy usted buscó a Dios de una manera que usted va a emprender, porque es que Dios va a derramar gloria sobre ustedes. Porque Dios está buscando adoradores, está buscando gente que intimide con Él, gente que lo ame a Él por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es que nosotros somos bien bandidos, hermano, perdóneme la palabra. Uno le dice a su mujer: tú debes cumplir el deber conyugal conmigo. Somos bien buenos para exigirle a la mujer el deber conyugal. Y a veces la mujer cumple el deber conyugal no porque ella quiere, sino porque se le obliga. Amén. Una mujer que está dañada su alma, la lastimaron, la hirieron y quiere que cumpla el deber conyugal con su alma destruida, con su alma lastimada, con palabras. No sirves ni para lavar, no haces nada en la casa, mira cómo tienes, pero eso sí quiere que cumpla el deber conyugal. Entonces esa mujer no puede dar lo mejor, porque en su ser interior hay ¿qué? Heridas. Amén. Da el cuerpo, pero no da el amor. Es lo mismo con la iglesia. En la iglesia de Cristo hay gente que da a la iglesia, pero no ama al pastor. Cumple porque cree que está cumpliendo, pero no ama al pastor. ¿Por qué digo? Porque Dios pone al pastor para que se ame. Amén. Usted tiene que orar por su pastor y cuidar su pozo, ¿verdad que sí? Cuando las ovejas beben, ya después de que bebieron la comida y bebieron el agua, perdón, tienen que aprender a cubrir su pozo para que no se lo contaminen, ¿verdad? Eso es amar a su pastor, cubrir la fuente donde usted se alimenta, donde usted se sacia. Entonces, Dios es lo mismo. A Dios, hermano, venimos a darle a Dios. Amén. Amén. Pero porque nos dicen que hay que darle a Dios adoración. Porque el ministro de la alabanza le está diciendo: hermano, adore a Dios, bendiga a Dios, levante las manos. Entonces, eso se convierte en nosotros una imposición. O sea, adoramos porque nos imponen. Pero Dios no le gusta eso, hermano. Dios quiere que la iglesia, dice, en aquel día tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todo lo que hagamos para amarlo a Él tiene que ser por voluntad. Por eso la mujer tiene que amar por voluntad a su esposo. La iglesia tiene que amar la palabra, amén, más que cualquier otra cosa, amén. Espero que usted esté aquí porque usted ama en la palabra, amén. Entonces usted tiene que adorar a Dios porque usted lo ama. Usted le da a Él voluntariamente. Nadie nos tiene que forzar a adorar a Dios. Nadie tiene que forzarnos a venir a la casa de Dios. Tiene que ser porque yo amo tanto a Dios, que por eso es que estoy aquí alabándole y dándole la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es amor. Amén. Le platico esto porque entonces Israel pierde, porque hace las cosas sin consultar a Dios. La cosa es que yo quiero hablar con ustedes que entonces Israel aprende de sus fracasos y empieza a conquistar, hasta conquistar 31 reyes. Usted conoce que Israel de Egipto, de 430 años de Egipto, atravesó 14 desiertos. Después de 14 desiertos se enfrenta a 31 reyes de Canaán. Y ahora ya, hermano, ya tienen su casa, ya tienen su pueblo. Ahora ya, por fin, Israel descansa y edifican para Dios una ciudad llamada la ciudad del rey, llamada Jerusalén, ¿va? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esclavos a conquistadores y conquistadores a edificarle a Dios una casa, un lugar donde iba a morar la presencia de Dios. Entonces, yo quiero platicar de eso, hermano, porque ahora resulta que toda ciudad que se enfrentó a Israel tenía murallas. Entonces Dios levanta una ciudad, le llama Jerusalén y también le pone murallas, le pone protecciones. Amén. Pero pasa un problema con Israel. ¿Qué es el problema que está pasando hoy con la iglesia? La iglesia se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó.
A la iglesia se le ha olvidado el trabajo que Dios ha invertido en su desierto. A la iglesia le ha cambiado la mente, ya no cree en conquistas, ya ve los obstáculos más grandes que Dios. Ya no cree que Dios puede hacer, hermano, que lo imposible sea posible. La gente ya se ha conformado a tener una mentalidad de que con Dios no se puede. Que porque yo nací para fracasar, porque yo nací para perder, porque el mundo me ha administrado esa administración y ahora yo le creo más a las cosas de la tierra que a las cosas invisibles. Ese es el problema que tiene la iglesia. Eso le pasó a Israel. Israel tenía batallas documentadas, tenía una ciudad hermosa, amén, la ciudad del rey. Pero ¿qué pasó cuando ya tenía la ciudad donde estaba la presencia? Hubo un problema. Que esto es lo que yo quiero enseñar con usted, porque nosotros somos, óigalo bien, no somos la Jerusalén terrenal. Juan habló que vio descender del cielo a una Jerusalén celestial. Quiere decir que la iglesia, cuando la palabra dice que cuando el Señor venga, amén, dice que vendrá la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada para su marido. Nuestro apóstol, hermano, en la mesa está compartiendo cosas extrañas, cosas donde yo pensé que ya sabía un poquito del quinto Dios, del sexto Dios, del séptimo Dios, cuando venga la comprensión completa. Ahora resulta que ahora ya me puso que va a salir una purificación de Gog y Magog. Y empezó, dice, esto todo no lo saca, dice, pero él ya empezó a hablar de esas cosas raras. Y ya nomás él empieza a sacar cosas raras y nos da hilo a nosotros para deshilar, ¿verdad? Porque Dios tiene que sacar a la amada del lugar santísimo, porque del atrio va a salir otra novia. Y él empieza a enseñar esas novias raras que digo, ay Padre del cielo, ¿dónde Dios le da a mi pastor? No sé, pero yo quiero aprender eso. Amén. Entonces él habla que son 10 procesos para llegar a que el Cristo y la iglesia, hermano, ya una sola carne, va a haber una purificación en ese cuerpo, porque Dios a todo cuerpo lo va a probar. Y ya en Cristo, en esa, y donde yo pensé que ya se había acabado todo, no, hijo, hay una prueba para podérsela presentar como la esposa para el Padre. Y ya usted conoce esas cosas raras que no la voy a hablar hoy, pero cuando él habló de la Jerusalén, entonces yo recordé, dije, Señor, si nosotros somos la Jerusalén. Por eso usted hoy ha ido en la radio que el apóstol Otto René Azurri está hablando de la restauración de las 12 puertas. Él les lleva todo el mensaje, le recomiendo, vea la puerta del valle, le va a ayudar mucho a usted, muy buena, muy buena. Todas las que está hablando de las puertas, de las aguas, están bien lindas. Usted las puede ver en el YouTube, ahí están también. Amén. Entonces, pero ahora, yo miré algo y quiero platicárselos, pero corriendo, porque el tiempo es mi peor enemigo. Entonces, parece que estoy corriendo mucho, ¿eh? Déjeme agarrar ahí. Entonces, Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad fortificada. ¿Por qué tuvo que caer la ciudad del rey? Es que es el problema que tenemos, hermano. Cuando aprendemos a tener victorias, llega un tiempo de confort y acomodamiento. Y se nos olvida que el que nos mantiene de pie es Dios. Eso le pasó a Israel. Jerusalén, la ciudad del rey, cae. Y cuando cae Jerusalén, es porque dentro de la ciudad, dentro de sus muros, habían enemigos internos y enemigos de fuera. Lo que le voy a decir a continuación, hermano, es para que nosotros cuidemos la protección que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Eso que nos protege, eso que nos guarda, es confiar en que Dios es el que está con nosotros. No es nuestra fuerza, es Dios el que nos levanta. Por eso cuando Dios te da un logro, una victoria, hermano, nunca se te olvide que Él la dio. Toda la gloria siempre es para Él, hermano. No es a nosotros, es para su nombre. Sí, denle un aplauso al Señor, claro que sí, hermano. Entonces, el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 12, dice que Jerusalén, nunca los reyes de la tierra, nunca los habitantes del mundo creyeron que iban a ver a los enemigos entrar por las puertas de Jerusalén. No creyeron los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que pudieran entrar el adversario y el enemigo por las puertas de ¿quién? Israel nunca pensó, jamás, que los enemigos de Dios iban a entrar por las puertas de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué entró el enemigo a Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué sus puertas fueron consumidas por el fuego? ¿Por qué las murallas cayeron? ¿Por qué?
Porque alguien le abrió la puerta, pero no fueron los de afuera, fueron los de adentro. Ahí dice el verso siguiente, ¿quién fue? Por eso, hermano, algo debemos de cuidar nosotros. El espíritu profético tenemos que cuidarlo, porque el diablo en el último tiempo, para destruir la Jerusalén de Dios, la espiritual, va a usar vasos proféticos. Amén. Ahí dice, a causa de los pecados del pueblo. A causa del pueblo de quién? La causa de que el enemigo entrara a destruir Jerusalén, dice que fue el pecado de los oráculos, de los profetas, de los vasos, de los videntes, de los que dicen así dice el Señor. Por eso, hermano, yo bendigo a Dios, porque aquí hay vasos que han hablado antes que pasen las cosas y hemos visto, hermano, y se ha cumplido, gracias a Dios, y sigo creyendo. Hoy el Espíritu Santo habló, no sé si usted lo oyó. Aprendamos a caminar en un orden, porque dice ahí que los profetas, el pecado de los profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, ahí les hablan, hermanos, llamados a ser sacerdotes del Espíritu. ¿A quién quiere destruir el diablo? A la voz de Dios y a los que ministran su presencia. Hermano, tenemos que cuidarnos, porque eso hace que los enemigos entren a destruir la casa donde se mora la presencia. ¿Dice o no dice? Dice, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Hermano, yo creo que, mire, hermano, yo lo que voy a hablar, aquí ya está destruida, ¿quién? Jerusalén. Pero esto pasó porque Dios no hace nada sin revelarlo antes. Dios ya había hablado que después de que Israel fue esclavo 430 años, había caminado en el desierto, habían conquistado tierras, habían edificado una casa. Ahora ya habían pasado, diga 70 años. Diga 70 años de que Jerusalén, ¿cómo quedó Jerusalén? Destruida. Quedó, hermano, completamente. Escúchelo bien, hermano. Porque ya hemos visto lugares donde hubo una gloria maravillosa y donde se movía la presencia, y porque de la noche a la mañana cayó. No está la protección, ya no está la presencia. Porque Dios siempre va a hablar. Y cuando Dios va a hablar, hermano, Él dice que fue por causa de quiénes, hermano. ¿No lo escucho? ¿Por causa de quiénes? ¿Y por causa de quién más? Los sacerdotes. Entonces, la Biblia sí dice, escúchelo bien porque lo quiero llevar a la palabra de Dios, porque a mí me interesa mucho que usted comprenda lo que vamos a hablar. Amén. Entonces, dice la Biblia que después de 70 años de desolación, Israel iba a ser restaurada. Amén. ¿Me faltan amenes, hermano? Amén. Entonces, la Biblia dice en Segunda de Crónicas, explica por qué Israel fue destruida. Vimos por el pecado de los profetas y los que ministraban la presencia. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 19 al 21, pero vamos a leer uno por uno. Allí vamos a mirar que Dios anunció esto. Y dice aquí la palabra: quemaron la casa de Dios. ¿Qué quemaron? Amén. Estamos hablando de la destrucción de Jerusalén, la ciudad amurallada. Derribaron la muralla. ¿Qué era la muralla? La protección. Amén. Prendieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Cuando el enemigo va a destruir una casa, lo primero que le pega son a los vasos valiosos, a los siervos, a los pilares, a las ayudas, a los colaboradores. Son los vasos de honra. Amén. Entonces dice el verso 20, estamos mirando lo que aconteció a Israel. Amén. Acuérdense que eso es literal. Ahorita lo vamos a aplicar a nosotros. Entonces, y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia. Ya no es esclavitud de Egipto. En Egipto está en la esclavitud. Aquí en Babilonia es donde la gente es cautiva de su mente. Te cambian la manera de hablar, tu alimento. Hermano, ahí es donde te quieren cambiar tus generaciones. Después voy a hablar, hermano, por qué en Elí, hermano, era la cuarta generación de Aarón. Para que usted entienda que el sacerdocio en la cuarta generación se prueba, pero no es el tema hoy. Entonces, dice ahí,
A los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persa. ¿Por qué pasó eso? Verso 21. Y ya, con esa introducción, hermano, creo que voy a entrar de lleno. Porque el tiempo, dijo aquel, reloj no marques las horas. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de ¿quién? De Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo y todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que lo que un día estuvo de pie, que aunque los profetas y los sacerdotes no cuidaron, Dios permite que hay cosas que caigan, porque Dios tiene un tiempo en que lo que ha caído, Dios lo va a levantar. Pudiste haber caído, pudieron haberte destruido, pero Dios tiene un tiempo en su reloj, no en el tiempo terrenal, no en el crono, sino en su kairos. Él tiene un tiempo señalado para nosotros. Y usted y yo estamos en el tiempo de Dios. La hora viene y es ahora, donde Dios está restaurando templos que ya no son de tierra, sino son templos vivos, donde mora la presencia de Dios, donde ahora tú eres el sacerdote, tú eres el que gobierna, tú eres el que administra, tú eres la voz de Dios. ¿Pueden decir amén? Lo siente, va, lo siente el fluir, va, yo lo siento. Entonces llega el tiempo de la restauración, pero Jerusalén tiene murallas y tiene 12 puertas. Entonces yo no quiero hablarle de la restauración de las 12 puertas, yo quiero ver que llegó el tiempo de los 70 años. Entonces, ¿cómo yo quiero ver la restauración de algo caído? Entonces tengo que definitivamente llevarlos al libro de Nehemías. Acompáñenme en Nehemías. Vamos a leer unos cuantos versos y nos vamos a la casa con una inquietud. ¿Qué le parece? ¿Ya lo tengo aburrido? Entonces verso 1 va a revelar cómo nace el deseo, hermano, en nosotros. Porque si no está eso en nosotros, hermano, si no está eso en nosotros, es difícil que podamos mirar. Porque es fácil mirar lo que se cae. Yo no quiero ver las cosas caídas. Yo no me conformo con ver ruinas. Yo quiero ver la gloria de Dios una vez más. Quiero ver el poder de Dios levantando. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a levantarte, iglesia. Dios te ha puesto a ti para que los hombres fuertes caigan, para que las ciudades caigan, porque Dios ya te dijo que Él es el que va delante de ti. Y yo lo creo. Y si hemos, óigalo bien, tropezado en alguna manera, Dios te va a levantar. Amén. Entonces dice Dios, por palabra de Nehemías, llegó el tiempo del cumplimiento de los 70 años. Su tiempo llegó. Entonces Dios levanta, diga a Nehemías. Entonces para que se cumpliera, ahora sí, hijo, Nehemías capítulo 1 verso 1 dice la Biblia. Amén. Amén. Ya no vamos a salir de Nehemías. Bueno, eso pienso. ¿Palabra de quién? Nehemías, su nombre significa, ¿qué significa Nehemías su nombre? Jehová consuela. ¿Qué significa Nehemías? Jehová consuela. ¿Cuántos saben que Dios consuela a su pueblo? Hermano, ¿cuándo es cuando viene el consuelo? ¿Cuando tú estás de pie, cuando hay gozo, cuando hay alegría, o cuando estás pasando tribulaciones, necesidades? ¿Cuándo es cuando viene el consuelo? No lo busque, no lo pongas ahí en la pantalla, mi hijo, pero que los hermanos lo busquen en 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. Allí dice que el Dios de toda misericordia, el Dios de toda misericordia nos consuela, nos consuela. Amén. Cuando somos atribulados, ¿qué hace Dios? Nos consuela. El verso 4 dice: con la misma manera que Dios nos ha consolado, tenemos que consolar a los que están sufriendo. ¿Para qué viene la consolación? Para el que está necesitado. Por eso Dios nos consuela. Amén. Por eso, ¿para qué Dios levanta a un Nehemías? Para que traiga la consolación al pueblo. Entonces, ¿Dios levantó a quién? A Nehemías. Entonces, Nehemías dice que es hijo de ¿quién? De Acalías. Acalías, su nombre significa, el nombre de Acalías significa Jehová, el que espera a Jehová. Esperar en Dios significa Acalías. ¿Qué está diciendo? Que los que esperan en el Señor son los que dan hijos que traen consuelo. ¿Cuántos están confiando, hermano? ¿Cuántos esperan en el Señor? Entonces prepárese, porque su fruto, el hijo que usted va a tener, el fruto suyo para ser hijos de consolación, gente que va a tener un espíritu de restauración.
Hermano, mire, yo es que ya estoy emocionado yo, porque mire, entonces dice, aconteció que en el mes de Kislue, que es diciembre, amén, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Susa, hermano, mire, bueno, voy a entrar de lleno. Verso 2, digo, ¿cómo nace ese espíritu de restauración, ese espíritu de consuelo? Dice ahí, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. ¿De dónde venían? De Judá. Donde nace la alabanza, donde nacen los guerreros. ¿Quién subirá primero? Judá subirá primero, pero Judá no va solo. Me llevo a mi hermano Simón, al que Dios escucha, amén. Por eso todo Israel peca, menos Judá. Cuando Judá empieza a corromperse, empiezan las pérdidas, las batallas. Entonces, yo quiero que usted vea, dice que Nehemías preguntó por 3 cosas. ¿Por quién preguntó? Por los judíos. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quién son? Diga, sus hermanos. Número 2, los que habían escapado y habían sobrevivido. ¿De dónde? De la cautividad. Los que habían estado 70 años cautivos. Amén. Y pregunta, la tercera pregunta. ¿Por quién preguntó? ¿Por quién preguntó, hermano? Mire, yo no sé, hermano. Bueno, yo ya gracias a Dios ya me cambió la mente. Antes me interesaba mucho cómo estaba Ciudad Juárez. Ya ni pregunto. Porque ahora mi ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Ahora mi herencia está allá, ¿verdad que sí? Dale un aplauso al Señor, ¿verdad? Pero cuando estamos terrenales y carnales preguntamos, oye, ¿y cómo están allá donde Dios los sacó del rancho grande? ¿Se acuerdan? Siempre preguntaron, o sea. Pero ahora Él pregunta por la condición de los hermanos. Preguntan por la gente que un día estuvo en cautividad. Y pregunta por la ciudad. Esas 3 preguntas tenemos que nosotros tenerlas. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están los hermanos? Los que han estado en cautividad. Nace una pregunta. Esa pregunta hace que le dé la respuesta en el verso 3. Mire lo que va la respuesta. Le dan 4 cosas de respuesta. Le dijeron el remanente que sobrevivieron a la cautividad, 1. En la provincia, 2, están en gran aflicción. ¿Y qué? ¿Cómo estaba la gente? ¿Cómo están las almas de Dios en Tijuana? ¿De qué sirve saber que están en oprobio y aflicción? Y le dicen, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas por fuego. Esta es la condición en la cual se encuentra el pueblo. Murallas, puertas, gente con oprobio y afligida, y gente, hermano, que sobrevivieron. Mucha gente de esa nos vamos a topar en este año 2017. Y de esa gente Dios va a empezar, hermano, a poner aquí a muchos de ustedes esa inquietud para empezar a hacer algo grande para el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo quiero que usted aprenda de esto. Mire, den un aplauso al Señor. Claro que sí, claro que sí. Tan solo por escuchar lo que está aconteciendo, Dios va a empezar a usar tu oído y mi oído para cuando tú empiezas a mirar cómo está la casa de Dios, el pueblo de Dios. Cuando tú veas que está oprimido con angustias, cuando tú sepas que las casas donde se mueve la presencia de Dios se están desintegrando porque los sacerdotes se están corrompiendo, se están adulterando, están fornicando, los que están ministrando la palabra, los que están dando la voz de Dios ahora, un día te aman y otro día no te aman, un día están aquí y un día están allá. Entonces usted está viendo que el pueblo está cabizbajo, no sabe a lo que Dios lo llamó. Dios, cuando te llama, lo primero que hace, cuando tú te das cuenta lo que está pasando alrededor nuestro. Hoy el famoso gasolinazo que dicen, bueno, cuando uno empieza a mirar, hermano, no vea eso, no, vea las almas, vea cómo está el pueblo de Dios. Ya no hayan en quién confiar. Yo le dije a una hermana mientras oraba allá, usted ya no sabe en quién confiar, mija. A usted le cuesta trabajo en confiar ya, pero Dios la trajo para que hoy yo les diga una palabra donde Dios la va a levantar una vez más y va a tener que volver a confiar como en la primera vez, hija. Dios la va a usar, amén. Entonces, den un aplauso al Señor, claro que sí. Entonces, por escuchar cómo está el pueblo, hizo a Nehemías, al que va a consolar, a ir al lugar donde uno verdaderamente, hermano,
Padre del cielo, ¿cómo le voy a hablar del verso 11? Yo quiero que mejor lo lea. Cuando tú escuchas cómo está la condición de la iglesia, si tú eres una persona que Dios va a levantar en este tiempo, lo primero que va a hacer Dios es inquietar tu corazón para ir al lugar donde uno verdaderamente hace grande al que ya es grande. ¿Dónde es donde Dios se hace más grande de lo que es? Es cuando usted se humilla y se postra ante sus pies de Él. Ese lugar es donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Ir al lugar de la adoración, a buscar la ayuda de Dios. Por eso dice, verso 11, hijo, por favor, verso 11, Nehemías 1:11. Empezó, ¿a dónde fue? Al ruego. Se fue a la oración, escuchar cómo está el pueblo. No hice idea de divulgar y si la gente, así están todos. No, cuando tú escuchas cómo está el pueblo de Dios, cuando tú sepas cómo está la casa de Dios, cuando tú sepas cómo está la gente que estuvo cautiva por el pecado y sientas que está volviendo, es tiempo de ir a buscar los pies del Señor, porque en los pies del Señor es allí donde Dios se hace grande, es allí donde Dios se glorifica, es allí por buscar la respuesta de Dios. Y dice que fue a orar. Y le dice que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de la iglesia, de la obra del lavar, porque ellos se deleitan en reverenciar tu nombre, Señor. Ahora a la obra del lavar, Señor, hazlos prosperar, hazlos que hay en favor delante de aquellos que Dios. Mire, ¿sabe qué dijo Nehemías? Dame favor delante del rey. Él era copero, el rey. Él tenía todo. Él no tenía necesidad de salir del palacio. Estaba en Susa. Pero al saber la condición, lo llevó a rogar. Lo llevó a decir, Señor, escucha mi oración, pero escucha también a tus siervos. Aquí hay siervos, ¿verdad que sí? Que tal vez estuvieron cautivos, hermano, pero Dios te va a usar. Tal vez tropezaste, Dios te va a usar. Y Dios te va a dar favor donde tú estás. Él dijo, yo no estoy de casualidad donde Dios me colocó. Dios me tiene aquí con un propósito. Dios te tiene aquí con un propósito, hermano. Amén. Te va a levantar. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Capítulo 2, verso 9. Tengo que entrar al mensaje. Padre, ayúdame. Ya lo aburrí. Cuando Dios, mire cómo viene Dios. Número 1, una pregunta le trae una respuesta. Esa respuesta le hace que a él vaya a clamar, y cuando clama y cuando ora, Dios al que ora le da visión. Le pone la visión. Es tiempo de levantarte y salir de tu acomodamiento e ir a restaurar. Cuando ya él tiene ese deseo, vea lo que hace Dios. Dios, cuando te levanta, no te va a mandar solo. Siempre te va a rodear gente que te va a acompañar, porque cuando uno haya gracia delante de Dios, mira lo que hace. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales. ¿A quién le mandó Dios? Dios va a mandar hombres poderosos como los que Dios me ha mandado. Una hermana Lourdes, un hermano Santos, un hermano Emanuel, un hermano Manuel, un hermano Gabriel. Dios me va a empezar a rodear, por no omitir a ninguno nombres, a un hermano Benjamín, a Mananita. Gente, esa gente que Dios le habló al corazón y le van a decir, ustedes van a empezar a rodear. Amén. ¿A quién mandó? Gente oficial. ¿Sabe qué son? Gente que van a hacer cabeza, gente que va a formar un ejército, gente que va a estar dispuesta a pelear la batalla. Hermana Elizabeth, amén. Amén. Dios está, hermano, usted está aquí porque Dios lo mandó, porque lo va a hacer usted. Gente que tenga autoridad. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios nunca manda al que tiene la visión solo, lo va a rodear de gente que tenga, óigalo bien, poder, delegada. No por el hombre que Dios le dio visión. ¿Quién le dio? El mismo rey le otorgó la autoridad, le dio palabras escritas. ¿Cuántos dicen amén? Y a usted en su corazón ya tiene que haber palabra de Dios escrita, porque el Espíritu Santo escribe una ley nueva en tu corazón. Y dice, mire, ya me emocioné. Verso 10. Cuando se enteraron, bendito sea Dios, Sanbalat y Tobías. Hermano, dígale a su hermano, siempre que tú vas a hacer algo por Dios, Dios va a permitir que se levanten gente que se va a oponer a tu llamamiento.
Va a haber gente que se va a levantar a lo que Dios va a hacer contigo. Benditos opresores, benditos oposición, porque ellos son levantados por Dios para probarme a mí qué tanto he creído a lo que Dios ha puesto en mi corazón, qué tanto he creído a por qué Dios me trajo a este lugar. Dios va a permitir gente que se levante contra ti, porque son necesarios para probar el corazón, si has creído a lo que Dios te ha dicho o estás dudando en dos pensamientos. ¿Verdad que sí? Benditos. Porque ellos son los que, hermano, cuando Dios me habló a mí, yo no tengo que estar diciendo, confírmame, Señor. Ya me habló. Yo no tengo que decir, Señor, dame una señal. No, ya sé a lo que Dios me llamó. Sé que esas oposiciones Dios los permite. ¿Por qué? Porque está probando qué tanto yo le creo a su palabra. Y yo le creo a su palabra. Mire, voltea a su lugar. Mire, hermano, ¿cuánta gente vemos aquí ya? Este año no vamos a caber aquí. Por eso Dios lo trajo aquí, porque usted va a ser un pilar, va a ser un oficial que va a ir delante al propósito de una restauración. Ok, entonces estos oficiales les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Al diablo no le gusta que usted se preocupe cómo está el pueblo de Dios. No le preocupa, mire hermano, perdóneme, el enemigo no quiere que tú te preocupes porque está en aflicción y aprobio. Él no quiere que tú levantes nada, él quiere verte humillado y caído. Pero Dios lo va a levantar. Entonces, verso 10, 11. Llegué a Jerusalén. Aquí ya no escucho. La visión viene por escuchar. Prohibido enfermarse. Amén. La visión viene cuando tú escuchas cómo está el pueblo. Porque la visión se busca en la oración. O sea, él creyó a las palabras y aún no miraba a Jerusalén. Él tenía todo, ¿verdad que sí? ¿Qué ando haciendo yo? Si yo estoy en San Diego tan a gusto, hermano. ¿Qué carajos que tengo que andar yo en Tijuana? ¿Va? Amén. Pero Dios por algo sabe. Entonces viene y dice que empezó a mirar la realidad. Antes oía, ahora estaba viendo. Y cuando le empieza a ver, dice ahí, estuve ahí ¿cuántos días? Diga, cuando Dios habla del número 3, es porque algo grande va a hacer Dios. Le dijo Faraón a Moisés, ¿a dónde vas a ir? A celebrarle a Dios fiesta en el desierto. ¿Cuánto vas a durar en el desierto? 3 días. Diga conmigo, 3 días me habla de ir a buscar, a darle a Dios una fiesta, ir a buscar a Dios, a darle libertad, a celebrarle a Dios fiesta cuando no hay absolutamente nada, cuando no hay agua, no hay alimento, pero allí en ese desierto yo voy a hacerle a Dios una fiesta. El número 3 habla de fiesta a Dios en el desierto. Pero el número 3 también habla que dice que Dios le dijo a Jesucristo, díganle a esa zorra, hoy y mañana echo fuera demonios, sale enfermos y el tercer día termino mi obra. El número 3 habla de una conclusión de trabajo. Pero no solamente el número 3 habla de una conclusión de trabajo. La Biblia dice, dice la Biblia. Amén. Que el más grande, él dijo, en 3 días destruyo el templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. ¿De qué estaba hablando? Que así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez, ¿cuántos días? Hermano, está hablando del poder más grande que existe. El número 3 habló de los 3 días, está hablando del poder de la resurrección. ¿Qué está diciendo? Que el número 3 está hablando del poder de resucitar, el poder de hacer las cosas imposibles posibles. Entonces el número 3 habla del poder para levantar lo que un día estuvo muerto, ahora va a volver a renacer a su nombre. 3 días. Amén. Verso 12. Padre del cielo, ayúdame. Me levanté de noche y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie en lo que Dios había puesto. ¿En dónde? En mi corazón, que hiciera por el pueblo, por su casa. Hermano, yo quiero que usted vea que hay cosas que Dios te va a hablar hoy en esta mañana. Hay cosas que tú tienes que aprender a guardarlas a ti, aquí adentro. Porque si abramos nuestra boca nos hace pecar delante del ángel. Nosotros tenemos que tener sabiduría para aprender a callar, como María. María guardaba las cosas ¿en dónde? Jesús le dijo a los 3 que subieron al monte de la transfiguración, no le cuenten a
nadie que vieron la gloria, oyeron la voz, amén, que vieron a Elías, que vieron, no cuenten nada. Hay cosas que tienes que aprender a guardarlas en tu corazón, porque si tú hablas, el diablo te las roba. Amén. Ya lo sabía él, pero dice que era tanto el escombro que no podía pasar por tanta basura. 70 años de destrucción. Y aquí está el rema de esta mañana. Todo eso que te hablé era para llevarte el verso 13. Toda la gente habla de la restauración de las 12 puertas, pero él ya está ahí. Y dice el verso: salí de noche por la puerta del valle. ¿Hacia la puerta de quién? Y hacia la puerta del mula. ¿Qué hizo el siervo? Diga, inspeccionar las murallas de Jerusalén, que estaban derribadas, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Amén. Voy a leer un verso más. Verso 14, mi hijo. Yo creo que el que tiene el Espíritu de Dios ya lo miró, lo que yo miré ahí. Pasé luego hacia a la puerta de la fuente, hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalga dura. ¿Notó algo ahí? ¿Notó algo? Que donde estaba la fuente que llena el tanque donde el rey hallaba refrigerio, el estanque donde la presencia del rey se deleitaba y se refrescaba, estaba tan lleno de escombro que era imposible pasar. ¿Qué está diciendo? Que cuando derribaron a Jerusalén, el enemigo, algo hizo él, que donde sale la fuente que alimenta el corazón de Dios, donde brota el agua limpia, donde el rey se deleita con esa frescura, el enemigo dejó testimonio que no podía pasar absolutamente nadie por ese lugar. Era imposible. Pero es curioso que cuando él está inspeccionando, antes de dar la visión de la restauración de las 12 puertas, él salió, inspeccionó. Y miró, inspeccionar es salir como un inspector y decir: aquí está el problema. ¿En dónde estaba el problema? ¿Por qué cayó Jerusalén? Sacerdotes, sí. Profetas, ¿verdad que sí? Ojo, verso 13. Entre la puerta del valle y la puerta del muladar estaba algo que todavía tenía testimonio. ¿Qué era? ¿Qué era? Entre la puerta del valle y la puerta del muladar estaba una fuente llamada la fuente de ¿quién? Hermano, está aquí. Hermano, Espíritu Santo, háblale a este pueblo. ¿Por qué entre las dos puertas estaba una fuente llamada la fuente del dragón? La fuente de la serpiente, dice una versión. La fuente del chacal, dice otra versión. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Por qué cayó Jerusalén? Él pudo ver, antes de hablar de la restauración de la primera puerta de las ovejas, él pudo ver dónde se originó el daño. Él inspeccionó y lo primero que vio es que hay un problema, que la puerta del valle y en la puerta del muladar, Satanás, que el Señor lo reprenda, él pone una fuente. Diga, una fuente. Apocalipsis 12:9 dice que el dragón se llama la serpiente antigua, el diablo mismo, que el Señor lo reprenda. ¿Quién es el dragón? No escucho. ¿Quién es el dragón? Ahí dice la serpiente antigua, que se llama diablo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Que el diablo tenía una fuente. Diga, una fuente. Esa fuente es la que alimenta. Hermano, mire, si nosotros no cerramos esa fuente, si no secamos ese pozo, se va a nutrir. Por eso el enemigo siempre es especialista en tapar los pozos que Dios da. Abraham levantaba pozos y el enemigo los tapaba. Se levanta su hijo y su hijo dependía no de su visión, sino de la visión de su padre, y seguía levantando los pozos de su padre. ¿Va que sí? Porque el enemigo siempre quiere, óigalo bien, cerrar los pozos de Dios, pero tiene abiertos pozos. Ese pozo del dragón es donde brota, donde la gente se alimenta y se nutre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es curioso que la puerta del valle
y la puerta del muladar en medio esté una fuente que alimenta a Satanás, que hace que brote la fuente de él. ¿Qué está diciendo? Que la puerta del valle puede, hermano, si usted no discierne su valle, Satanás va a alimentarse de tu valle para que tú hagas que esa fuente siga brotando. ¿Qué está diciendo? Que la puerta del valle, ¿qué representa la puerta del valle, muchachos? ¿Qué representa el valle en la Biblia? Hermano, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no teme. Cuando tú tienes temor a la muerte, la fuente del dragón sigue fluyendo. Tu temor hace que esa fuente fluya. Cuando tú le quitas el temor, esa fuente la secas. Primera de Samuel 17, verso 2 dice que Goliat se enfrentó a Israel en el valle. Pero el verso 3, perdón, de 1 Samuel 17, 3, ahí dice que están en el valle enfrentándose. Pero el verso 43 dice que en ese valle, el hombre grande, el poderoso, dice que ese valle es el valle donde él maldecía a David, el amado. ¿Qué está diciendo? Que el diablo usa los valles para maldecirte, para maldecir al hombre que tiene deseos de conquistar, para maldecir. Quiere decir que los valles, cuando una persona maldice, hace que la fuente del dragón siga brotando agua. Cuando tú secas la maldición, el pozo se seca. ¿Me está entendiendo alguien? ¿Qué es lo que alimenta la fuente del dragón? La puerta del valle. Entonces el valle me habla a mí de que el enemigo, que el Señor lo reprenda. Si usted me acompaña a Primera de Reyes, córrale, hermano, porque yo creo que ya me falta poquito, ya tengo que acabar. ¿Me aguanto un minuto más? Híjole, Padre del cielo. Entonces, mire bien. ¿Dónde ando? Aquí estoy. Nótelo bien. Entonces, véalo despacio. ¿En dónde está la fuente? La fuente se alimenta a dos puertas, ¿verdad que sí? Que esas son puertas literales, pero no, estamos hablando ahora de las puertas de nuestra alma. ¿Qué alimenta a la fuente del diablo? ¿A la serpiente antigua? La puerta que tú tengas abierta. Si tú le das la puerta al diablo en el valle, él se va a alimentar. Amén. ¿Qué es el valle? Está el valle de las lágrimas. Está el valle de la decisión, donde tú tienes que decidir entre los dos valles. Amén. Amén. No voy a hablar de tantos valles porque entonces no salgo de él. Y yo quiero sacarlo a usted del valle hoy. Amén. Dice Primera de Reyes capítulo 20, verso 28. Usted conoce esta historia mejor que yo. Aquí está el rema. Todo lo demás, hermano, era introducción. Esto es el centro. Yo quiero que dice seque ese pozo del dragón sobre tu vida, sobre tu casa. Eso trae destrucción a tu alma. La puerta es el acceso donde Satanás entra. Pero dice que el diablo, hermano, entró. Nadie pensó que iba a entrar, pero entró de adentro. Las puertas se las abrieron. Cuando tú le abres la puerta al diablo en tu valle, él va a hacer que su fuente siga brotando. Vas a alimentar al dragón, que el Señor lo reprenda. Ahí dice: entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo: así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrán que yo soy ¿quién? Dígale a tu hermano, dile a tu adversario, que aunque él crea que tu Dios solamente te va a proteger en las alturas, también te va a proteger cuando andes en los lugares más bajos. Hermano, quiero decirle algo de parte de Dios. Tenemos que aprender a cuidar nuestra alma. Porque si no cuidas tu alma, el Señor sabe nuestro proceder en el valle. Él sabe cómo procedemos en los valles. Y dijeron: el Dios de los
hebreos, el Dios de los cristianos solamente es un Dios de ellos, porque cuando el pueblo está en victoria, hacen fiesta, tienen júbilo, tienen danza, corren, brincan cuando todo está bien. Pero cuando les viene un valle, cuando les viene un lugar bajo, cuando andan cabizbajos, cuando andan agüitados, cuando andan decaídos, allí es bien fácil hacerlos caer. Pero ¿sabe qué le dijo Dios al diablo? Yo soy un Dios que estoy con ellos en las buenas, pero también soy un Dios que está con ellos en las malas. Sé tener como el no tener, sé el tener prosperado como el tener necesidad, sé adorar a Dios en la enfermedad como también en la salud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: Dios es un Dios que está conmigo en lo alto y también en lo bajo. Pero cuando estás en lo bajo y empiezas a murmurar y empiezas a criticar, la fuente del dragón se alimenta. Ese es el problema de la iglesia, que no sabe que en los valles es el valle de la decisión, donde yo decido darle a Dios la gloria, aunque esté caminando en sombras de muerte, aunque ande las lágrimas, aunque ande la derrota, aunque me vean caído, pero no destruido. Dios es mi Dios en lo bajo y en lo alto también. Dígale, profetícele eso al enemigo, que Dios va a estar con usted en las buenas y en las malas. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios glorificado. Ahorita no tengo, pero voy a tener en él. Amén. Pero cuando empiezas a hablar, la fuente del dragón se alimenta. Por eso, mire, dice aquí, nótalo bien: el valle nuestro. Cuando Satanás te vea que estás hundiéndote y que nadie está contigo, Dios desea que en el valle hagamos algo. Dice profeta Isaías capítulo 24 verso 15 y verso 16. Reina Valera, mijo, porque en la América no dice, Isaías 24, 14, 15. ¿Sabe qué es lo que Dios desea en tu valle? ¿Cuántos quieren secar la fuente del dragón? Amén. ¿Qué es curioso? La fuente del estanque del rey seca, llena de escombro, llena de basura del pasado. Pero la fuerza del dragón, fluyendo. ¿Quién alimentó? La puerta del valle, el alma. Cuando el alma está caída, Dios quiere hallar eso en nuestra alma. Estos alzarán su voz, cantarán con gozo por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificar por esto a Jehová. ¿En dónde hay que glorificar a Dios? ¿En dónde hay que glorificar a Dios? En los valles y en las orillas del mar sea su nombre de Jehová de Israel. ¿Qué está diciendo? Que lo que desea Dios, que en tus valles, hermano, en los valles, cuando tú digas ya no puedo, ya no me puedo levantar, ya no tengo quien me ame, ya no tengo quien me ayude, allí en ese valle, ciérrale la fuente al dragón y dale gloria a Dios, glorifica al Señor, da voces de júbilo, engrandece a tu Dios, alaba a tu Dios, glorifica a tu Dios, porque eso seca la fuente del dragón. Amén. Wow. La fuente del dragón se alimenta a dos puertas de tu alma, de tus valles y de la puerta de ¿qué? ¿Cuál es la otra puerta? ¿Alguien sabe lo que es la puerta del muladar? Toda la gente dice que es la puerta donde se saca la basura. ¿Por qué, hermano, asumimos siempre que eso significa? Porque un apóstol lo dijo, que bueno, yo me gozo, pero hay que nosotros ir a la palabra de Dios. Porque la puerta del muladar, hermano, es lo que puede alimentar que la fuente del dragón siga viva. Él se alimenta solamente de dos cosas nuestras: de los valles, porque en lugar de darle la gloria a Dios, nos quejamos. El pastor no me llama, el pastor no me atiende, los hermanos no me quieren, no me dan amor, no me llaman, no me buscan. En ese valle, la fuente del dragón está brotando. Pero cuando tú dices, sé esperar en Dios, sé que mi Redentor vive, sé que me va a suplir, sé que me va a ayudar, está secando la fuente del dragón, porque está dando voces de júbilo, declarando victoria. Amén. Termino mi mensaje yo. Entonces, para terminar, hermano, tengo que llevarlo a la puerta del muladar. ¿Qué es la puerta del muladar? Dicen que hay que donde se saca la basura. Yo no lo encontré como así, hermano. Yo sé que la palabra no es de interpretación privada, pero yo encontré en 1 Samuel, capítulo 2, verso 8, que dice todo lo contrario. El muladar, si usted quiere buscarlo en su casa, tiene todo el derecho de buscarlo. Por eso usted va a ver que cuando la Biblia habla de la puerta del muladar, también habla de la puerta del estiércol. Amén. Amén. Porque el muladar era un establo
donde se albergaban las mulas. La puerta del muladar era un lugar donde se refugiaban la gente más pobre, los esclavos que no tenían valor. Allí se refugiaban porque no tenían para pagar un lugar donde estar. Ellos buscaban la puerta del muladar, que es el lugar donde estaban los mulos, las mulas, los animales de carga. Era un lugar lleno de estiércol, lleno de orín, lleno de malos olores. Diga olores. Por eso, nótelo bien, no lo digo yo. Vaya por favor y búsquelo por favor, amén. Dios quiere restaurar nuestra puerta del valle. ¿Qué es la puerta del valle? Restaurar nuestra alma, que cuando seamos tratados, cuando andemos cabizbajos, cuando andemos en lo más bajo de nuestra vida, tenemos que aprender a darle a Dios la gloria, amén. Pero también restaurar la puerta del muladar significa que dice que Dios levanta del polvo ¿a quién? Al pobre. ¿De dónde lo levanta? ¿De dónde lo levanta Dios? Del muladar. Lo levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. ¿De dónde Dios levanta al pobre? ¿De dónde Dios levanta al pobre? ¿En dónde estaban los pobres en Israel? En el muladar. ¿En dónde estaban los necesitados? En el muladar. Y créalo o no lo crea, cuando hablamos de la puerta del muladar, está hablando que hay que restaurar nuestra alma, hermano, de nunca jamás se nos olvide a usted y a mí de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios metió su mano. Porque el Salmo 113 verso 5 dice esta palabra y termino. Cuando a ti se te olvida de dónde Dios te sacó y vuelves atrás, haces que la fuente del dragón siga brotando, porque el dragón se alimenta de tu pasado, hace que se te olvide la misericordia de Dios, hace que se te olvide el favor que Dios ha hecho contigo. Cuando la gente empieza a hablar de su pasado y empieza a sacar la basura a su pasado, es cuando el diablo empieza a brotar y empieza a destruir. Por eso dice ahí, dice verso 5, hijo mío, para empezar hasta el 7, fíjese, verso 5. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? Dígame, ¿quién hay alguien más grande que nuestro Dios? Dígame, ¿quién hay alguien más grande que Dios? No hay nadie, ¿verdad? Entonces dice el verso 6, y termino mi mensaje. Que se humilla, el grande se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la... Y cuando ve en el cielo, ve los poderosos y los grandes. Pero abajo empieza a ver a esa gente que está ¿en dónde? ¿Qué es el muladar? Donde están los desechos, donde está lo inservible, donde está lo necesitado, donde está lo maloliente. Mira, hermano, hay algo que Dios no tolera. Hay un pecado que a Dios no le agrada. Tanto no le agrada a Dios que Dios dice que la altivez y la arrogancia Dios no tolera. Dios dice que el altivo lo ve de lejos. Pero ¿qué cree? Al humilde, al que está en necesidad, el que está en el fango, el que está en la basura, el que está pestoso y maloliente y orinado y oliendo mal, Dios no lo ve de lejos, Dios se acerca y lo abraza y lo ama. Ahí dice, mire, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Él levanta al pobre ¿de dónde? Y al necesitado lo saca ¿de dónde? ¿De dónde te sacó Dios, hermano? ¿Dónde estábamos nosotros? Oliendo mal. Estábamos hirviendo, estábamos en la basura, estábamos en la pusilga, hermano. Pero cuando a ti se te olvida la misericordia de Dios, cuando se te olvida el milagro tan grande, hermano, cómo metió su mano y te arrancó del vicio, del alcohol, de la prostitución, hermano, de lugares, hermano, tenebrosos, metió Dios su mano, te miró con misericordia, no te humilló, te amó cuando estabas sucio, nos amó cuando teníamos mal olor. Por eso, iglesia, la puerta al muladar significa restaurar nuestra alma. Que no se me olvide a mí, ni no se te olvide a ti. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estabas? Cuando se te empieza a olvidar, la fuente del dragón empieza a brotar.
Por eso ve, hermano, porque Israel cayó por 2 puertas, solamente 2 puertas. Cuando él miró, dijo: aquí se originó la destrucción de esta casa. Cuando en los valles maldecimos, cuando en los valles creemos que Dios no está con nosotros, cuando nos va mal, el dragón brota, su fuente brota. Cuando empezamos a olvidarnos tanta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por eso, hermano, ¿cómo no adorarle a Dios, ¿verdad? Hermano, ¿ha hecho Dios algo contigo? Hermano, yo le voy a ser sincero. ¿Qué éramos usted y yo sin Él? Hermano, fuimos vendidos al pecado. Por naturaleza, nuestra naturaleza nos inclinaba a hacer lo malo, hermano. Tal vez usted no mató a nadie, tal vez usted no fue marihuano, drogadicto, borracho, prostituta. Yo no sé qué usted, hermano, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando se nos olvida que el Señor dio a su único Hijo, fuente de salvación, fuente eterna, fuente bendita. El limpio se ensució. ¿Qué palabras decirle a Dios? Yo sé de dónde me sacó Dios, hermano. Yo sé dónde metió Él su mano. Estábamos sucios. Nuestra alma estaba contaminada con tanto desprecio. Teníamos resentimientos, basuras, donde creímos a la fuente del dragón que nadie nos iba a amar, donde nosotros culpábamos a nuestro padre. Es que mi padre nunca me amó, mi padre me regaló, mi padre me abandonó, mi madre nunca me amó. Por eso no sé dar amor, siempre culpamos. Pero hermano, ya usted ya no está en el tiempo de culpar, está en el tiempo de aceptar lo que Jesús hizo por usted. Estaba sucia en tu sangre, venías contaminada, sí, cierto, en tu sangre había información negativa, venía la maldad, sí, pero el Señor pasó junto a ti y te dijo: vive. Ningún ojo se apiadó de ti, nadie encordó el cordón umbilical, estabas unido a la fuente del pasado. El Señor vino y cortó esa maldición, te frotó con sal, te quitó lo hinchado, lo orgulloso, y te cubrió. Este es el Dios de misericordia, hermano, el que no se te debe de olvidar. Pero cuando se nos olvida, alimentamos la fuente del dragón. Esa fuente, hermano, que está aprovechando los nutrientes nuestros para seguirnos destruidos, destrozando nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ministerio. Por eso, hermano, yo le estoy hablando hoy. Dios te sacó la esclavitud de meta conquistador y teniendo la bendición. Cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos trata, en lugar de que sea hallada alabanza en nuestra boca, empezamos a maldecir, empezamos a criticar, empezamos a señalar. Entonces la puerta del muladar, hermano, donde Dios te sacó, queremos volver a ese vómito, hermano, y no puede ser posible. Hay que mirar las cosas grandes que Él hizo. Hermano, sí me aceptó cuando estaba malo, oliendo a podrido, me amó. ¿Qué es la puerta del muladar? Volver a Él, hermano. Decirle: Señor, límpiame, porque tu fuente donde te deleitas está llena de escombro. Ya mi canto ya no te trae frescura, Señor. La fuente que brota de mí, Señor, ya no tiene libertad, porque el dragón ha hecho que la fuente donde sale mi agradecimiento se seque. ¿Por qué le queremos mal al enemigo, hermano? ¿Por qué le queremos mal a lo que Él te dice que nadie te va a amar? Cuando Dios te dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso el Señor te va a recoger. El Salmo 27 verso 10 dice que David dijo: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado. David fue abandonado por su madre y su padre no lo reconocía, lo tenía como un bastardo, un hijo nacido en pecado. La gente lo miraba como el hijo del pecado, como el hijo de un matrimonio fuera del pacto de Dios.
Pero Dios no vio a un hijo bastardo, Dios vio a un adorador. Dios vio en él un valiente guerrero, vio en él un conquistador, vio un hombre que tenía el deseo de la presencia. Así te ve Dios, iglesia. Pero el dragón te dice: a ti nadie te va a amar, a ti nadie te va a aceptar. Mira tu carácter, mira quién eres. Y te ve al espejo y dice: hipócrita, vas buscando a Dios de labios. Pero en esta mañana vamos a cerrar esa fuente de dragón que alimenta su vida. Y ahí viene el príncipe de ese mundo. Él no tiene nada en mí. ¿Se la quiere cerrar? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Hay que restaurarnos. Para poder ayudar a otros tenemos que empezar por nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús. Vamos a levantar la ofrenda. Claro que sí, vamos a pasar la ofrenda, varones. Claro que sí. ¿Estás contento por lo que Dios ha hecho contigo, hermano? Trae a memoria. Por eso, gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me da. si usted tiene agradecimiento por lo que ha hecho Dios con usted, hermano, no hay palabras, no hay dinero que valga lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermano. Te amó cuando no valías nada. Mira de dónde Dios te sacó, de la idolatría.